Muy bien, vamos a ver ahora una reflexión o un análisis corto y breve de lo que es la expresión ANNEST. Ok, entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito entrar necesito ingresar a Google Cloud. Por tanto, yo voy a entrar aquí a Chrome, voy a seleccionar un perfil y voy a entrar a la consola de Google Cloud. Espero que ingrese a la consola y voy a luego a poner en la barra de búsqueda el servicio BigQuery, Data Warehouse and Analytics. Muy bien, aquí tengo un proyecto default y voy a cerrar esta pantalla de bienvenida y ya me aparece aquí si no aparece nada, uno da aquí a donde dice compose a new query, componer una nueva query. Entonces yo sé y conozco que existe una función select, ¿no? Esta función select es como la primera función que tú aprendes cuando ves un lenguaje de programación. Tú cuando aprendes un lenguaje ves primero print, ¿no? System.out.println o print en Python o qué sé yo, echo en Bash, y uno similar pero no exactamente lo mismo es select, y esta función permite mostrar, traer, extraer la información de una base de datos y mostrarla en consola. Entonces yo puedo hacer este famoso comando select all from y pongo un archivo, por ejemplo una tabla, por ejemplo fake dataset, y veo que sale, ¿no? Me sale un mensaje que dice the table must be qualified with a dataset. Entonces lo que debo hacer es poner dataset.table. Entonces vamos a ver que el dataset es fake dataset. Entonces yo lo hice mal porque puse dataset. Me faltaba más bien events. Ok, events. Vamos a poner este events, que es esto es una tabla, es un grupo de tablas. Entonces estoy seleccionando una tabla de ese grupo de tablas y ahora sí yo selecciono todo y con control E en lo que sería Windows tú puedes hacer el select. Entonces traes todas tus columnas, traes la información de las columnas. Este asterisco puede ser reemplazado por el nombre de una columna, por ejemplo event name. Muy bien, y puedes poner otra columna. Sabemos que este es el funcionamiento clásico. Pones al costado, a la derecha, las columnas de la tabla y traes la información como resultado. ¿Qué pasa si yo simplemente hago algo diferente? Borro todo esto y lo hago más simple. Pongo select un número 1, un número cualquiera. Efectivamente, bueno, no es tan intuitivo. Lo que hace BigQuery es, si yo pongo una constante, dice esta constante viene como un solo valor de alguna columna, a la cual, como no me sé el nombre, la voy a llamar F0 underscore. Ok, select 1. Si tú, vamos a ver qué sucede si yo coma 2. Como tú te podrás dar cuenta, ha dicho el siguiente valor, como no es una columna porque no se me está aprovisionando alguna tabla, sino es una constante, va a ser mostrada como valor de una columna a la cual se le va a llamar programáticamente F1-, y así tú puedes seguir con 3, 4, 5. Eso es lo que pasa, ese es el comportamiento que pasa cuando a la expresión select
tú lo acompañas de una constante. Asume que existe una columna y le pone nombre a esa columna y te muestra esa constante como valor de una única fila de esa columna. Muy bien, veamos ahora, ese es el select 1 y vamos a ver otro valor. Vamos a ver qué pasa con este array. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora este es un valor que es un array, una colección de elementos del mismo tipo, en este caso string, ok, y pasa lo mismo, ok, se va a devolver una fila para una columna cuyo nombre programático se va a llamar f0-. Bien, entonces uno puede estar tentado a pensar que acá hay dos filas. No hay dos filas, hay una sola fila, pero que tiene dentro un elemento que es un array. En JSON se debe ver mejor. Acá está, este es el valor. Muy bien, y así. Entonces esto es lo que pasa con el select cuando tú pones constantes, valores que no, y no columnas. Tú no pones, si es que no pones variables que referencian a la columna una tabla, entonces es una constante, entonces hace este trabajo. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo hago select array y dentro pongo un array? Vamos a ver qué sucede. Entonces yo agarro y hago un wrapping de esto y borro esto que no sé qué es y lo pongo. Dice expected cierre de paréntesis or keyword select or keyword with but got barra cuadrada, square bracket. ¿Por qué es esto? Porque en primer lugar la función array que depende, que espera que vaya dentro, bueno, no me sale acá, pero la función bueno, quería ver, a ver si lo hago de nuevo, select array. Array espera un subquery, y esta parte que muestra este pequeño cuadro es muy importante porque no espera un valor, sino espera un subquery. Ok, entonces si yo pongo acá una constante, esto va a fallar porque una constante no es una subquery. Entonces veamos cómo lo podemos circunvalorar esto poniendo una subquery. Por ejemplo, una subquery que represente 1, 2 sería select 1 union all select 2. Y ahora sí tenemos el mismo resultado que hacer select 1, 2. O sea, voy a cerrar esto que me tiene mal. Es lo mismo que hacer select 1,2. Vemos, es lo mismo, pero acá estamos poniendo la subquery. Entonces el select acepta expresiones. Esto es una expresión programática que tiene un array, entonces lo acepta, ¿ok? Pero tiene que estar bien construida. Si yo pongo una expresión, la expresión tiene que estar como dice su documentación, que array espera un subquery. Estos dos son lo mismo, pero escritos de manera diferente. Uno es select constante, select espacio constante, y el otro es select espacio expression, o sea, una expresión programática. ¿Qué más tenemos? Entonces, esto es importante. Eso es importante. Vamos a ver más adelante por qué lo menciono. Ahora vemos de frente el ANNEST. Esta palabrita, este keyword, el ANNEST es una función que sirve para convertir una matriz o array en un conjunto de filas.
¿ok? Un conjunto de filas. El operador ANNEST toma una matriz y devuelve una tabla con una sola fila para cada elemento en la matriz. Tiene una matriz de 5 elementos, entonces el ANNEST te devuelve una tabla con una sola fila para cada elemento de la matriz. Entonces, como nosotros tenemos aquí un ejemplo, select ANNEST 1, 2. Array expression, vamos a ponerle ok. Aquí me sale, yo estaba solícito a decir, si yo puedo hacer select array, ¿por qué no puedo hacer select ANNEST? Si array es una expresión también. Ok. La diferencia, entre estos dos, select 1, 2, no, entre select array y select ANNEST, es lo que devuelve la expresión. Array, dentro de array, abre, cierra paréntesis, select 1 unión all select 2, devuelve una constante que es esto, un array de valor 1 y luego el 2. Pero ANNEST devuelve un conjunto de filas, ok, y este conjunto de filas es lo que conocemos como una tabla, ¿verdad? Una tabla. Entonces tú no puedes hacer select tabla, ok, no puedes hacer select tabla. Lo que tú haces es select columna from table, select columna de la tabla. Si yo sé entonces que ANNEST devuelve una tabla, entonces lo que debería hacer es select asterisco from tabla, select, digamos aquí asterisco from tabla, y me falta la palabra from. Y aquí tenemos esto. Recordemos que el array que tenía dos valores, el valor 1 y el valor 2, y que ha hecho el ANNEST lo ha convertido a dos filas. Nota aquí en mayúsculas lo menciono, que aquí, a diferencia que antes, hay dos filas. Bien, dos filas. Ahora, que miremos esta tabla, que es ID 1, 2, que tiene tres filas en la columna ID 1, 2, 3 y aquí some numbers. Entonces imaginemos que tenemos esta tabla con tres filas, tiene dos columnas, ID y la columna some numbers, ¿ok? Muy bien, ahora yo puedo hacer select all from sequences y vamos a ver el resultado. Vamos a ver, vamos a primero ver esta tabla. Ahora, no la tengo aquí, no la tengo acá, o sea, no la tengo que crearla de cierta manera u otra. Y yo me pregunto cómo puedo crear esa cuestión. Entonces primero vamos a hacer acá un select. ¿Qué pasa si, a ver, un momento, sí, qué pasa si yo hago select, a ver, 1,2 union all 2 union, a ver, vamos a hacer un punto y coma y así. Déjame ver mi select, tengo que hacer otro select acá, union all tengo que unir varios select, me parece bien. Ya tengo esto más o menos, y me falta, bueno, vamos a poner los números tal cual aparecen aquí. Aquí aparecen 0, 1, 2, 5, 10,
0, 1, 2, union all 5,10. Muy bien. Select acá. Unimos los resultados de los select. Vuelvo yo a dar run y veo mi pequeña tabla. Tengo 3 filas. Acá hay una fila, 2, 3. Pero tengo una columna. Entonces en cada select tengo que asegurarme tener esas dos cosas. Primero 1, select 1 as ID, coma, vamos a bajar el union all al 2, el union all y el de acá, pam, y el select de acá. 1 as ID, acá select 2 as ID, 3 as ID. Perfecto. Esto va a ser as una columna some numbers. Y esto lo voy a copiar acá. Y esto lo voy a copiar acá. Entonces tengo que no sé si es lo que quería tener. No tengo lo que quería. No, sí tengo lo que quería tener. Sí, es exactamente lo que quería tener. Solo que esto a mí me confunde un poco. Pero aquí está. Bueno, aquí no está. Está bien aquí. Es más, yo si lo descargo como CSV. A ver, copy to clipboard. Vamos a ver qué pasa. Y sale. Sí, sale bien. Sí, EID Sound, que es exactamente como lo he puesto en la diapositiva. Bueno, esta consulta sabemos que funciona. Y si ve execution, van a ver que por acá funciona. Job information. Esta ejecución se da por default en esta región de US. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si tú quieres guardar estos resultados en un dataset que yo escoja, por ejemplo, fake dataset 2, y esto lo pongo donde yo me encuentro ahora, va a caer el dataset, pero como esto está en esta región por default de US, entonces lo que va a pasar cuando tú quieres hacer BigQuery table, de exportar el resultado, fake dataset 2, pones el nombre de la tabla, sequences, ok, va a fallar porque no se va a encontrar en Estados Unidos. Y vamos a dar aquí create table, y acá vamos a hacer aquí from, y acá from todo este select, y acá vamos a poner acá fake dataset 2 punto sequences. En 1.14 está, es que esto es al revés. Déjame ver cómo lo corrijo. Es así. Y damos run. Y se creó. Entonces, para nosotros circunvalorar, para nosotros evitar, ¿no?, ese error de pasar un save results a algo que no está en Estados Unidos, hacemos esto, hacemos create table, ponemos el nombre de la tabla, as, y dentro de esto ponemos el select.
Muy bien, sí, lo voy a poner un poco mejor así. Y aquí esto está en Europa. Muy bien. Ahora yo puedo hacer la query que quería hacer. Select all from sequences. Y ya tengo la tabla. ¿Qué pasa si yo quiero obtener esa tabla transformada? Esa tabla en una transformada en la cual yo tenga una fila por cada elemento del array. ¿Ok? O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo esto, lo voy a pegar aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar en un Excel. Si yo tengo esto, pero yo quiero, voy a borrar esto. Esas son las filas, y estos son mis valores, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero tener 1, 2, aquí, 2, 3, 4 y 5? Quiero pasar a filas todos mis valores de los arrays. ¿Ok? Tengo que hacer justamente el ANNEST. ¿Ok? Pero aquí el ANNEST es interesante porque no solamente es el ANNEST, sino es un cross join, es una multiplicación cartesiana. Vamos a ver cómo hacemos eso. Si yo hago select asterisco from esto cross join ANNEST, y acá vamos a poner as sequences ANNEST sequences punto some numbers. Vamos a ver qué obtenemos. Yo tengo más que una fila, tengo 5 ahora. Una fila por además as sequences cross join esto as some numbers acá. Ok, del cual solamente quiero obtener, está bien así, vamos a hacerlo primero así. Some numbers no, porque ya existe una más some numbers as un roll temp. Tengo una columna temp que tengo 0, que es este primer valor. Okay, vamos a usar esto. Tengo una columna temp en la cual tengo como valor 0 a la fila 1, que corresponde a some numbers. Luego 1, que es el segundo valor de some numbers de este array. Entonces este es el primero, este es el segundo, y la ID se está repitiendo acá, pero es de la segunda fila. Luego tengo la tercera fila para el primer número de some numbers en temp, y luego tengo una repetición más en la cual tengo el número 10, que es el segundo número del array, ok, asignado a la fila 4. Muy bien, listo. ¿Qué es lo que podemos observar? Es de que ha habido un producto cartesiano, y yo tengo acá una diapositiva que lo muestra mejor. Si yo tengo acá el ANNEST toma some numbers, ok, some numbers, y va a ejecutar eso aquí. Por ejemplo, some numbers para el primer array es estas dos filas. Some numbers para ANNEST para el segundo array es esta fila, una fila. El ANNEST para some numbers para el array de la tercera fila, que es 5,10, está dos filas. Entonces hace la multiplicación de esto, repetirlo dos veces, esto repetirlo una vez, y esto repetirlo dos veces. Ok, bien, y
justamente por cada una de estas filas. O sea, para el 0 vamos a tener esta repetición, para el 1 esta repetición, y aquí solamente hay 1, esta repetición. Para el sound numbers, para el número 5 vamos a tener una repetición de esta, para el 10 otra repetición de esta, y esto se da por esta coma, que en este caso le he puesto formalmente cross join, que es cruzada, una referencia cruzada. El cruce es esa multiplicación. Entonces yo puedo reemplazarlo por coma para hacerlo más sencillo y obtener lo mismo. Ahora yo puedo obtener solamente aquí temp y tendría ya convertido a filas todos los arrays y tengo el resultado que quería obtener aquí. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer count de temp y saber que son 5 elementos en total. Antes no hubiera podido hacer eso, porque a ver, si tú tienes esto, vamos a borrar esto, vamos a hacer acá asterisco. Tenía 2 columnas, voy a hacer select count id 3 filas. Pero eso son la cantidad de elementos. No, la cantidad de elementos son 5. Entonces, a ver, de repente tengo que contar some numbers, la columna some numbers. Tampoco, porque cada array está referenciado a una fila y acá hay 3 filas. No me sirve. Necesito hacer la referencia cruzada para desempaquetar cada array y volver cada elemento a una fila y así poder luego contar. Entonces, si tengo esto que está antes, de esta manera sí se puede contar las cosas. Muy bien. Entonces hemos visto que es el ANNEST. Vamos a repasar. Es una operación que toma una matriz o array y lo devuelve en una tabla con una sola fila para cada elemento de ese array. ¿Ok? Y tenemos esta cross join, que lo que hace es, si tú lo pones como coma o como cross join en un select, lo que va a hacer es cruzar las filas que tiene mi tabla sequences, que son 3, por cada uno de los elementos de estos array. Por ejemplo, 2 y esto de acá. Entonces se va a convertir en 2 filas ahora. Una fila más, 2 filas más, 5 filas ahora tenemos en nuestra tabla. Entonces este cross join altera la cantidad de filas en mi resultado, porque no van a ser 3, sino van a ser la cantidad de filas del cruce. ¿Ok? Entonces eso es todo por ahora.